Hay historias de la Segunda Guerra Mundial que nunca llegaron a los libros de historia, relatos que parecen demasiado increíbles para ser verdad. Esta es la historia de cómo un granjero polaco, con nada más que un viejo tractor y una mente ingeniosa, logró detener el avance de una docena de tanques alemanes Panzer en las afueras de un pequeño pueblo cerca de Cracovia. No hubo magia, no hubo milagros, solo desesperación, ingenio humano y una modificación tan insana que cambiaría el destino de cientos de civiles. Si esta historia te atrapa tanto como a mí cuando la descubrí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más relatos extraordinarios de la historia que merecen ser contados. Septiembre de 1939. El aire en Polonia olía a humo y miedo. Las botas alemanas habían cruzado la frontera apenas 2 semanas atrás y ya las ciudades ardían bajo el peso de la Blitzkrieg. Varsovia resistía todavía, pero todos sabían que era cuestión de días antes de que cayera. Los caminos estaban llenos de refugiados, familias enteras empujando carretas cargadas con lo poco que habían podido salvar. El cielo nocturno se iluminaba con el resplandor naranja de pueblos en llamas al norte y al este. Las noticias llegaban fragmentadas, contradictorias, pero todas compartían el mismo mensaje de terror. En las afueras de Cracovia, un pueblo llamado Lipowa todavía respiraba con la ilusión de que tal vez, solo tal vez, la guerra pasaría de largo. Era un lugar pequeño, de esos donde todos se conocían por nombre, donde los niños corrían descalzos por las calles de tierra en verano y donde las mujeres se reunían cada domingo después de misa a intercambiar recetas y chismes. Las casas eran humildes, la mayoría de madera y piedra, con techos de tejas rojas que brillaban bajo el sol. Los campos de trigo se extendían como un mar dorado hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos solo por grupos dispersos de árboles y los ocasionales molinos de viento. La vida en Lipowa había sido dura pero predecible. La gente trabajaba la tierra, criaba animales, celebraba bodas y lloraba entierros. La política de las ciudades grandes parecía algo lejano, casi irreal, pero ahora la guerra había llegado a su puerta y nadie sabía cómo enfrentarla. Antoni Kowalski tenía 42 años, manos callosas como corteza de árbol y una espalda que crujía cada mañana al levantarse. Era el tipo de hombre que conocía cada centímetro de su tierra, cada piedra del camino que llevaba a su granja. Había heredado esas hectáreas de su padre y su padre del abuelo, y así hacia atrás hasta donde la memoria familiar alcanzaba. Antoni no era soldado, nunca había sostenido un rifle con intención de matar, pero conocía las máquinas. Desde niño había desmontado y reconstruido cada herramienta que caía en sus manos. Su fascinación por la mecánica había comenzado cuando tenía apenas 8 años. Su padre había comprado una segadora usada que se descomponía cada 2 semanas. Mientras otros niños jugaban en el río, Antoni pasaba horas estudiando el mecanismo, entendiendo cómo cada engranaje giraba, cómo la tensión de las correas afectaba el rendimiento, cómo el ángulo de las cuchillas determinaba la eficiencia del corte. A los 12 años ya reparaba maquinaria agrícola para todo el pueblo. Su padre bromeaba diciendo que Antoni podía hacer funcionar una piedra si se lo proponía. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando apenas era un adolescente, Antoni había trabajado en una fábrica de municiones en Cracovia. Allí había aprendido sobre metalurgia, sobre soldadura, sobre cómo el acero podía ser moldeado y reforzado. Había visto de primera mano la precisión brutal de la maquinaria industrial, cómo cada componente debía encajar perfectamente para que el conjunto funcionara. Esos años habían sido duros, el trabajo agotador y peligroso, pero le habían dado un conocimiento que ningún libro podría enseñar. Después de la guerra, había regresado a Lipowa con una caja de herramientas y la determinación de nunca más dejar su tierra. Se había casado con Sofia, una chica del pueblo vecino con ojos verdes y una risa que podía iluminar los días más oscuros. Juntos habían construido una vida. 3 hijos habían nacido, aunque solo 2 habían sobrevivido la infancia. El mayor, Jakub, había partido hacia Varsovia buscando trabajo en la ciudad 2 años atrás. La menor, Ania, se había casado con un comerciante de Cracovia y ahora vivía allí. Su tractor, un viejo modelo soviético que había comprado de segunda mano en 1932, era su orgullo. Lo había encontrado en un desguace, abandonado y oxidado, más parecido a un montón de chatarra que a una máquina funcional. El vendedor se había reído cuando Antoni ofreció comprarlo, pero Antoni había visto el potencial. Durante 6 meses trabajó en esa máquina cada noche, después de las labores del campo. Desmontó el motor completamente, reemplazó los pistones dañados, pulió los cilindros, reconstruyó el carburador desde cero. Pero Antoni nunca se conformaba solo con reparar. Siempre buscaba mejorar, modificar, experimentar.
Había reforzado el chasis original con planchas de acero que había conseguido de un antiguo barco fluvial desguazado en el Vístula. Las soldó en patrones cruzados, creando una estructura que podía soportar cargas mucho mayores que el diseño original. Había instalado un motor de camión que había rescatado de un accidente en la carretera principal, uno más potente que triplicaba los caballos de fuerza del motor original. El sistema de transmisión lo había ajustado personalmente, cambiando las relaciones de los engranajes para generar más torque, sacrificando velocidad por fuerza bruta capaz de arrastrar troncos enteros. Lo había modificado tantas veces que ya no quedaba casi nada del diseño original. Los otros granjeros se burlaban de su creación, llamándola el Frankenstein de Kowalski. Pero Antoni no les hacía caso. Sabía que su máquina podía hacer cosas que ningún otro tractor en 50 kilómetros a la redonda podría lograr. Había instalado un sistema hidráulico improvisado usando bombas de agua modificadas, lo que le permitía levantar pesos impresionantes con la pala frontal, que había construido a partir de una vieja hoja de bulldozer abandonada. Los neumáticos traseros eran de un camión militar soviético, enormes y con tracción profunda, capaces de moverse por cualquier terreno. En su taller, un cobertizo de madera de 10 metros de largo junto a la casa principal, Antoni guardaba sus tesoros. Cajas llenas de tornillos clasificados por tamaño, estantes con herramientas que él mismo había forjado y afilado, manuales técnicos en alemán y ruso que había aprendido a leer solo para entender mejor las máquinas. Las paredes estaban cubiertas de diagramas dibujados a mano, esquemas de modificaciones futuras, ideas que quería probar. Sofía decía que Antoni amaba ese taller más que a ella, pero lo decía con una sonrisa que mostraba que entendía. Ese lugar era donde su esposo encontraba paz, donde el mundo tenía sentido porque las cosas funcionaban según reglas claras y predecibles. La mañana del 18 de septiembre amaneció gris, con nubes bajas que presagiaban lluvia. El aire estaba pesado, cargado de humedad y de algo más, algo que Antoni no podía definir pero que le erizaba la piel. Los pájaros habían dejado de cantar. Incluso los perros del pueblo estaban inquietos, ladrando sin razón aparente. Antoni estaba en su taller, trabajando en una bomba de agua que había estado fallando. Tenía las manos manchadas de grasa hasta los codos, concentrado en ajustar un resorte particularmente terco, cuando escuchó el primer rugido lejano de los motores. Al principio pensó que era un trueno, pero el sonido no cesaba, crecía. No era el sonido familiar de los camiones de granjeros que pasaban ocasionalmente por el camino principal. Era más grave, más amenazante, un ruido metálico y constante que parecía hacer vibrar la tierra misma bajo los pies. Era el sonido de la guerra aproximándose. Su esposa, Sofía, apareció en la puerta del taller con el rostro pálido como la cera. Llevaba puesto todavía el delantal de la cocina, con harina en las manos porque había estado preparando pan. Pero sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un miedo que Antoni solo había visto una vez antes, cuando habían perdido a su hijo pequeño por la fiebre escarlatina años atrás. «Antoni, vienen. Los alemanes vienen por el camino del este». Él dejó caer la llave inglesa que sostenía. El sonido del metal contra el suelo de cemento resonó en el silencio tenso que siguió. Por un momento ninguno de los dos se movió. Era como si al quedarse quietos pudieran detener el tiempo, impedir que lo inevitable sucediera. «¿Cuántos?» La voz de Antoni salió más ronca de lo que pretendía. Sofía negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «No lo sé, muchos. Tanques. Los Wojcik ya están evacuando. Piotr dice que debemos irnos ahora, que no queda tiempo». Piotr Wojcik era el herrero del pueblo, un hombre enorme con brazos como troncos de árbol. Si él estaba asustado lo suficiente para huir, la situación debía ser verdaderamente desesperada. Antoni se limpió las manos en un trapo grasiento y salió del taller casi tropezando. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, creando rayos de luz que iluminaban los campos en ángulos extraños. Desde el pequeño montículo detrás de su casa, un lugar donde de niño había jugado a ser explorador, se podía ver el camino principal que atravesaba los campos de trigo recién cosechados hasta llegar al pueblo. Y allí estaban. La columna avanzaba como una serpiente de acero y muerte. Antoni contó 12 tanques Panzer, sus torres girando lentamente de un lado a otro como depredadores, olfateando el aire en busca de presas. Las cruces negras en sus costados eran visibles incluso a esa distancia. Detrás de los tanques venían camiones cargados con soldados, sus uniformes grises formando una masa indistinta. Pero eran los tanques los que helaban la sangre. Antoni había oído las historias en la radio antes de que dejara de funcionar. Esas bestias de acero habían arrasado las defensas polacas como si fueran papel. Habían atravesado ciudades enteras, aplastando todo a su paso. Su mente comenzó a hacer cálculos automáticamente.
un hábito forjado por años de resolver problemas mecánicos. Los tanques avanzaban a quizás 20 kilómetros por hora en terreno abierto. La distancia hasta el pueblo era de unos 6 kilómetros. Eso significaba menos de 20 minutos. 20 minutos antes de que esas máquinas de guerra entraran en Lipowa. El pueblo tenía apenas 300 almas. Ancianos que apenas podían caminar, mujeres con bebés en brazos, niños que todavía no entendían qué era la guerra. Los hombres jóvenes ya habían sido llamados al frente semanas atrás o habían huido hacia el este buscando unirse a la resistencia. No había defensa posible. El único policía del pueblo, el viejo Marek, tenía un rifle de la guerra anterior y 5 balas. Las autoridades locales, el alcalde y los funcionarios habían abandonado sus puestos 3 días atrás cuando llegaron las primeras noticias del avance alemán. Si los tanques entraban al pueblo, no habría piedad. Antoni lo sabía. Había escuchado los relatos de refugiados que venían del norte, familias enteras que habían caminado durante días, historias de pueblos como el suyo, pequeños y desarmados, que habían sido reducidos a cenizas simplemente porque estaban en el camino. Los soldados alemanes buscaban resistencia, y cuando no la encontraban, a veces la inventaban como excusa para sembrar terror. Ejecuciones públicas, casas incendiadas con familias dentro, violencia sin sentido diseñada para romper el espíritu de un pueblo entero. Sofía le tocó el brazo con dedos temblorosos. Tenemos que irnos ahora. Antoni, por favor. Pero Antoni no se movió. Sus ojos estaban fijos en el camino, en los tanques que avanzaban inexorables. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando, calculando. Había algo en la geografía del lugar que le llamaba la atención, algo que había conocido toda su vida pero que ahora veía con ojos nuevos. El camino del este era el único acceso viable para vehículos pesados hasta el pueblo. Era un camino de tierra compactada que habían usado durante generaciones, reforzado con grava en algunos tramos. A ambos lados se extendían los campos de trigo recién cosechados, pero Antoni sabía algo que los comandantes alemanes probablemente no sabían. Más allá de esos campos, el terreno se volvía pantanoso y blando, especialmente después de las lluvias de las últimas semanas. Había un canal de irrigación que él mismo había ayudado a cavar 15 años atrás, cuando el pueblo había decidido mejorar el sistema de riego. El agua subterránea era alta en esa zona, y el suelo se convertía en un barrizal con la más mínima humedad. Y justo donde el camino se estrechaba, a unos 3 kilómetros del pueblo, había un puente. Era una estructura vieja, construida hacía más de 50 años cuando su abuelo era joven. Madera reforzada con piedra en los soportes, diseñado para carretas tiradas por caballos y, más recientemente, para tractores y camiones pequeños. El puente cruzaba el canal de irrigación en su punto más ancho, unos 15 metros. Antoni había cruzado ese puente miles de veces. Conocía cada tablón, cada grieta en la madera. Sabía que las vigas principales estaban comenzando a pudrirse en algunos puntos, que la estructura crujía de manera preocupante cuando pasaban vehículos pesados. Nunca había sido diseñado para soportar el peso de un tanque, y mucho menos de 12. Una idea comenzó a formarse en su mente, naciendo del mismo lugar donde nacían todas sus soluciones mecánicas. Era absurda, probablemente suicida, la clase de idea que solo tiene sentido cuando no queda absolutamente ninguna otra opción. Pero era lo único que tenía. Si podía bloquear ese puente, o mejor aún, destruirlo, los tanques no podrían pasar sin dar un rodeo enorme. Tendrían que retroceder casi 10 kilómetros y luego intentar cruzar por terreno no reconocido, pantanoso, donde sus máquinas de 30 toneladas se hundirían hasta los ejes. Eso les tomaría horas, tal vez un día entero. Tiempo suficiente para evacuar el pueblo. Tiempo suficiente para que las familias huyeran hacia el sur, hacia las montañas donde podrían esconderse. Pero bloquear el puente significaba posicionar a algo lo suficientemente grande y pesado en medio de él. Y luego estaba el problema más inmediato de cómo detener los tanques el tiempo suficiente para lograrlo. No podía simplemente estacionar su tractor allí y esperar que se detuvieran. Lo aplastarían sin siquiera disminuir la velocidad. Sofía, necesito que reúnas a todos en la iglesia, que no salgan de allí hasta que yo vuelva. Su voz era calmada, pero Sofía lo conocía lo suficiente para detectar la determinación de acero debajo de la calma superficial. ¿Qué vas a hacer? Ganar algo de tiempo. Nada más, solo algo de tiempo. Antoni, no seas loco. No puedes detener tanques. Nadie puede. Tenemos que huir mientras podamos. Él la miró a los ojos. 21 años de matrimonio le permitían a Sofía leer cada pensamiento en ese rostro curtido por el sol y el trabajo. Vio la decisión ya tomada. Vio también el miedo que él intentaba esconder, y debajo de eso, algo más profundo, una responsabilidad que él sentía no solo por ella, sino por cada persona en ese pueblo.
Si no hago nada, todos morimos. Si huimos ahora, los tanques nos alcanzarán en el camino. Son más rápidos. Nos atraparán en campo abierto y será peor. Pero si intento esto, si logro ralentizarlos, aunque sea un poco, tal vez algunos sobrevivan. Tal vez tú sobrevivas. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Ella quiso protestar. Quiso gritar que su vida no valía más que la de él, que prefería morir juntos que verlo partir hacia lo que claramente era una misión suicida. Pero las palabras se atascaron en su garganta porque sabía que era inútil. Anthony ya había tomado su decisión, y cuando Anthony decidía algo después de calcularlo cuidadosamente, nada en el mundo podía hacerlo cambiar de opinión. Lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pecho, respirando su olor a grasa de motor y sudor honesto. Quiso guardar ese momento para siempre, grabarlo en su memoria como se graba una inscripción en piedra. Sus manos se aferraron a su camisa gastada como si al soltarlo fuera a desaparecer para siempre. Vuelve a mí, prométeme que volverás. Prometo intentarlo. No era la promesa que ella quería, pero era la única honesta que él podía dar. Anthony la besó en la frente, luego se separó suavemente de su abrazo. La vio correr hacia el pueblo, su delantal ondeando detrás de ella como una bandera blanca de rendición. Anthony volvió al taller casi corriendo, su mente ya 10 pasos adelante, calculando cada movimiento. Su tractor estaba allí, parcialmente cubierto por una lona que lo protegía del polvo. Lo destapó con movimientos bruscos, revelando la máquina que había sido su proyecto durante años. Vista de cerca, era realmente impresionante. El chasis reforzado con planchas de acero le daba una apariencia casi militar. El motor sobresalía del capó, demasiado grande para el espacio original, con cables y mangueras que él había improvisado. Las ruedas traseras enormes le daban estabilidad y potencia. La pala frontal, soldada al chasis con refuerzos cruzados, podía levantar más de 2 toneladas. Trabajó con una velocidad que no sabía que poseía, sus manos moviéndose por memoria muscular acumulada durante años. Quitó los implementos agrícolas innecesarios que había dejado conectados. Una rastra que usaba para nivelar el terreno, pesos adicionales que mejoraban la tracción, pero que ahora solo añadían masa innecesaria. Cada kilo menos significaba más velocidad, más maniobrabilidad. Revisó el motor con la eficiencia de un cirujano, ajustó la presión del combustible girando un tornillo exactamente 3 vueltas completas. Verificó cada soldadura en los refuerzos del chasis, buscando grietas o puntos débiles. Mientras trabajaba, podía escuchar el rugido de los tanques cada vez más cerca. El sonido era como un trueno constante que no cesaba, acompañado ahora por el chirrido metálico de las orugas contra las piedras del camino. Sus manos temblaban, pero no se permitió pensar en eso. No había tiempo para miedo. El miedo era un lujo que solo podían permitirse quienes tenían opciones. Entonces, su mirada cayó sobre un rincón del taller que normalmente ignoraba. Allí, apilados contra la pared de madera, había 3 barriles de combustible agrícola, queroseno mezclado con diésel, altamente inflamable, que usaba para sus lámparas y para limpiar piezas de motor. Y junto a ellos, casi ocultos detrás de unos sacos viejos, estaban los fertilizantes. Sacos de 50 kilos de nitrato de amonio que había comprado el mes anterior para preparar los campos para la siembra de otoño. Anthony no era químico, nunca había ido más allá de la educación básica, pero había visto suficientes accidentes en granjas para saber lo que esas sustancias podían hacer cuando se combinaban de manera incorrecta. 2 años atrás, el granero de los Nowak había explotado porque habían almacenado fertilizante demasiado cerca de combustible en un día caluroso. La explosión había sido tan fuerte que rompió ventanas a medio kilómetro de distancia. Anthony recordaba haber ayudado a apagar el incendio. Recordaba el calor intenso, la fuerza destructiva de la reacción química. Lo que estaba pensando era completamente insano. Era el tipo de plan desesperado que solo podía surgir cuando todas las alternativas racionales habían desaparecido. Pero toda la situación era insana. Tanques alemanes marchando sobre su pueblo. Él, un simple granjero, pensando en enfrentarlos con un tractor modificado. La guerra entera era una locura, así que tal vez se necesitaba una locura igual de grande para combatirla. Cargó los 3 barriles en una carreta de madera que usaba para transportar herramientas pesadas. La enganchó al tractor usando el mecanismo de arrastre que había reforzado el año anterior. Añadió los sacos de fertilizante, 6 en total, 300 kilos de nitrato de amonio. Luego buscó cadenas pesadas, las mismas que usaba para arrastrar troncos caídos fuera de los campos, cables de acero, alambre, trapos viejos que podían servir como mechas. Su mente trabajaba en piloto automático, cada acción fluyendo hacia la siguiente, sin necesidad de pensamiento consciente. Su plan era vago, improvisado, nacido de la desesperación más que de la lógica militar, pero era un plan,
y en ese momento cualquier plan era mejor que ninguno. Subió al tractor y giró la llave. El motor rugió a la vida con un sonido profundo y poderoso que siempre le había dado satisfacción. Ahora ese sonido era su himno de batalla. Esta máquina había arado sus campos durante años. Había sido su compañera fiel en inviernos brutales y veranos agotadores. Ahora sería su arma contra un enemigo que ni siquiera sabía que vendría de un granjero solitario con un tractor modificado. Condujo hacia el puente, el tractor traqueteando por el camino irregular, la carreta rebotando detrás. El peso de los barriles y los sacos hacía que las ruedas dejaran surcos profundos en la tierra blanda. El sonido de los Panzer era ensordecedor ahora, tan cerca que podía sentir la vibración en sus huesos. A través de los campos podía ver las siluetas negras recortadas contra el cielo gris. Calculó que tenía tal vez 10 minutos, 15 si tenía suerte, antes de que llegaran al puente. El puente se extendía sobre el canal de irrigación, sus tablones de madera oscurecidos por años de uso y clima. La estructura de piedra que sostenía los extremos estaba cubierta de musgo y grietas. Antoni conocía ese puente como conocía su propia casa. Había ayudado a repararlo 3 veces durante su vida. Conocía exactamente dónde estaban las vigas más débiles, donde la madera había comenzado a pudrirse por dentro, aunque pareciera sólida por fuera. Descendió del tractor, sus piernas casi fallando cuando tocaron el suelo. La adrenalina hacía que su visión fuera demasiado nítida, que cada sonido fuera demasiado fuerte. Comenzó a trabajar como un hombre poseído. Cada segundo contaba. Arrastró el primer barril hasta el centro exacto del puente, calculando el punto donde la explosión causaría el máximo daño estructural. El barril pesaba casi 80 kilos cuando estaba lleno, y Antoni no era joven. Sus músculos protestaban, su espalda gritaba, pero no se detuvo. Vació el contenido de 2 barriles, creando un charco de combustible que se extendía por casi 3 metros cuadrados. El olor acre del queroseno y diésel mezclados le quemaba las fosas nasales. Luego abrió los sacos de fertilizante, usando un cuchillo para rasgar la tela gruesa. El nitrato de amonio salió en un polvo blanco que formó pequeñas nubes cuando lo esparció. Lo mezcló con el combustible usando un palo, creando una pasta espesa y oleosa. No sabía exactamente qué proporciones usar, así que simplemente usó todo lo que tenía, rezando para que fuera suficiente. No era una bomba sofisticada como las que fabricaban los militares, ni siquiera sabía si funcionaría. La química involucrada era impredecible, dependía de tantos factores que no podía controlar. La temperatura, la humedad del aire, la pureza del fertilizante, la mezcla exacta con el combustible. Pero si el combustible se incendiaba con la intensidad suficiente y alcanzaba el nitrato de amonio a la temperatura correcta, podría generar una explosión lo bastante grande para debilitar o destruir el puente. O al menos, eso esperaba. Escuchó voces en alemán, órdenes gritadas. Los tanques estaban a menos de 1 kilómetro. Podía verlos claramente ahora, sus formas angulares, las torres girando mientras escaneaban el terreno. El pánico amenazaba con paralizarlo, pero lo empujó hacia abajo con fuerza de voluntad. Con manos temblorosas que apenas le obedecían, conectó una mecha improvisada. Trapos viejos empapados en combustible, atados en una línea que iba desde el centro del puente hasta la orilla donde había dejado el tractor. Era primitivo, el tipo de cosa que un niño podría hacer, pero no tenía tiempo ni recursos para nada más elaborado. La mecha tendría que arder durante al menos 30 segundos para darle tiempo de alejarse. Esperaba que fuera suficiente. Entonces tuvo otra idea, nacida del mismo instinto mecánico que guiaba todo lo que hacía. Los tanques no se detendrían solo porque el puente pareciera débil. Habían cruzado ríos y destruido fortificaciones. Un puente de madera viejo no los asustaría. Necesitaban verlo. Necesitaban creer que había una amenaza real, algo que valiera la pena evaluar antes de avanzar. Antoni volvió corriendo al tractor y lo posicionó de manera que bloqueara parcialmente el acceso al puente, en un ángulo diagonal que hacía imposible que un tanque pasara sin empujarlo primero. Luego, usando las cadenas y cables que había traído, comenzó a crear una barricada improvisada. Arrastró troncos que encontró cerca del canal, restos de un árbol caído el invierno anterior que había estado esperando ser cortado para leña. Los apiló atravesados en el camino. Añadió piedras grandes del canal, escombros de una construcción abandonada cercana. Cualquier cosa que hiciera que el obstáculo pareciera más sustancial de lo que realmente era. No detendría un tanque. Una pared de concreto reforzado apenas podía hacer eso. Pero los haría vacilar. Los obligaría a detenerse y evaluar la situación. Y esos segundos de vacilación eran todo lo que necesitaba. Los primeros disparos de advertencia silbaron sobre su cabeza, el sonido como el de tela rasgándose en el aire.
Antoni se agachó instintivamente detrás del tractor, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Uno de los tanques se había detenido a unos 200 metros. La torreta giró lentamente hacia él, el cañón apuntando directamente a donde estaba. A través de la mirilla del tanque, el comandante alemán observaba la escena extraña desplegándose frente a él. Hauptmann Friedrich Weber tenía 34 años y había luchado en Polonia durante 2 semanas sin descanso. Había visto cosas que lo mantendrían despierto por el resto de su vida, pero esto era diferente. Un viejo con un tractor, bloqueando un puente con una barricada que parecía hecha por un niño. ¿Por qué alguien se quedaría allí, solo, sabiendo que venían 12 tanques? Weber había nacido en Hamburgo, hijo de un profesor de historia y una enfermera. No era un nazi fanático, no como muchos de sus colegas. Se había unido al ejército porque era eso, o enfrentar consecuencias peores para su familia. Había aprendido a seguir órdenes, a no hacer preguntas. Pero algo en esta escena le resultaba profundamente inquietante. El granjero no estaba huyendo. Estaba haciendo algo deliberado en ese puente. A través de su radio, ordenó a todos los tanques que se detuvieran. Su voz era firme pero cautelosa. «Halt, envíen infantería a investigar. Puede ser una trampa». Los comandantes de los otros tanques protestaron. Una trampa de un granjero viejo con un tractor. Era absurdo. Pero Weber había sobrevivido 2 guerras siendo cauteloso. Las trampas más efectivas eran las que parecían inofensivas. 6 soldados descendieron de uno de los camiones, rifles Mauser en mano. Eran jóvenes. La mayoría apenas tenía 20 años. Sus uniformes grises estaban cubiertos de polvo del camino. Avanzaban con cautela, formando una línea dispersa, cada uno cubriendo al otro. Habían sido entrenados para esto, pero el entrenamiento nunca preparaba completamente para la realidad del combate. Antoni los vio venir a través del espacio entre el tractor y la barricada. 6 rifles apuntados hacia él. 6 jóvenes que probablemente tenían madres esperándolos en casa, igual que su propio hijo Jakub estaba en algún lugar luchando. Por un momento, Antoni sintió una tristeza abrumadora por la locura de todo esto. Estos soldados no tenían nada personal contra él. Él no tenía nada personal contra ellos, pero la guerra los había puesto en lados opuestos de un puente en medio de Polonia, y ahora uno de ellos tendría que morir. Sabía que tenía segundos para actuar. Una vez que los soldados llegaran al puente, verían los barriles, verían la mecha, entenderían lo que estaba a punto de hacer. Lo matarían antes de que pudiera encender nada. Su mano temblaba mientras sostenía el fósforo. Una parte de su cerebro le gritaba que huyera, que esto era una locura, que un hombre no podía detener una columna de tanques. Pero otra parte, la parte que había visto a su esposa correr hacia el pueblo con lágrimas en los ojos, la parte que conocía los nombres de cada niño en Lipowa, esa parte sabía que no había otra opción. Pensó en Sofía, en cómo se habían conocido en un baile del pueblo hace tantos años que parecía otra vida. Ella había llevado un vestido azul y había bailado con él toda la noche. Pensó en sus hijos, en los nietos que esperaba tener algún día. Pensó en su taller, en las máquinas que nunca terminaría de construir, en los campos que no volvería a arar. Encendió la mecha. El fuego corrió por los trapos empapados en combustible con una velocidad aterradora, una serpiente naranja brillante que se deslizaba hacia el centro del puente. Los soldados alemanes gritaron cuando vieron las llamas. Algunos levantaron sus rifles, pero nadie disparó. Estaban congelados por la sorpresa, tratando de entender qué estaba sucediendo. Antoni saltó al tractor, sus manos encontrando los controles por puro instinto. Aceleró a fondo, el motor rugiendo con toda su potencia modificada. Las ruedas traseras giraron, lanzando tierra y piedras antes de encontrar tracción. El tractor se lanzó hacia adelante justo cuando las llamas alcanzaban los barriles en el centro del puente. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. El combustible se incendió primero, el queroseno y diésel explotando en una bola de fuego que se elevó varios metros en el aire. El calor era tan intenso que los soldados alemanes más cercanos fueron lanzados hacia atrás por la pura fuerza térmica. La piel de sus rostros se enrojeció instantáneamente. 2 de ellos cayeron al suelo, cubriéndose los ojos y gritando. El sonido era ensordecedor, un rugido que ahogaba todo lo demás. Pero eso fue solo el comienzo. El primer evento en una cadena de reacciones que Antoni había apostado su vida a que ocurrirían. Cuando las llamas alcanzaron la temperatura crítica y encontraron la mezcla de nitrato de amonio que había esparcido, la reacción química fue instantánea y catastrófica. El nitrato de amonio, cuando se calienta lo suficiente en presencia de combustible, se descompone violentamente liberando oxígeno que alimenta la combustión.
La mezcla que Antoni había creado sin saber exactamente lo que hacía resultó ser casi perfecta. La explosión no fue enorme como las bombas de artillería que caían en las ciudades. No abrió un cráter, ni vaporizó todo a su alrededor. Pero fue lo suficientemente potente para el propósito que tenía. El centro del puente literalmente se desintegró. Las vigas de madera que habían sostenido el peso de carretas durante 50 años simplemente dejaron de existir, convertidas en 1000 astillas volando en todas direcciones. Los soportes de piedra, ya debilitados por años de erosión del agua, se agrietaron bajo la onda expansiva. La estructura colapsó sobre sí misma en una cascada de madera, piedra y humo negro denso que se elevó como un hongo sobre el canal. Antoni sintió la onda expansiva alcanzar su tractor incluso a 30 metros de distancia. Fue como ser golpeado por un gigante invisible. El tractor se sacudió violentamente. Las ruedas delanteras se levantaron del suelo por un segundo. Antoni fue lanzado del asiento, su cuerpo volando por el aire en una parábola torpe. El mundo giró. Cielo, tierra, cielo otra vez. Luego el impacto. Cayó pesadamente sobre tierra blanda cerca del canal, el impacto expulsando todo el aire de sus pulmones. Durante unos segundos interminables todo fue silencio y confusión, como si sus oídos se hubieran apagado. No podía oír nada excepto un pitido agudo y constante. No podía ver nada excepto manchas negras y destellos de luz. Su cuerpo era un mapa de dolor, cada terminación nerviosa gritando. Luego el sonido regresó gradualmente, como si alguien subiera el volumen del mundo. Gritos en alemán, el crepitar del fuego, el sonido del agua del canal salpicando sobre escombros. El dolor llegó después, específico y agudo. Su hombro izquierdo había golpeado contra una roca con fuerza brutal. Podía sentir algo roto moviéndose dentro de su cuerpo, fragmentos de hueso raspando contra tejido. El dolor era tan intenso que por un momento pensó que perdería la conciencia. Pero estaba vivo. Contra todas las probabilidades, estaba vivo. Y más importante, el puente había desaparecido. A través de la neblina de dolor y humo, Antoni podía ver el resultado de su explosión improvisada. Donde antes había habido una estructura sólida que conectaba ambas orillas, ahora solo quedaba un agujero lleno de escombros flotantes, vigas quebradas sobresaliendo del agua como huesos rotos de alguna criatura muerta. Los tanques se habían detenido completamente. A través del humo, Antoni podía ver las siluetas de los soldados corriendo, algunos intentando ayudar a sus camaradas heridos por la explosión, otros simplemente tratando de entender qué había pasado. Uno de los soldados que había estado más cerca yacía inmóvil en el suelo. Antoni sintió una punzada de culpa que se mezcló con el dolor físico. Ese hombre era hijo de alguien, hermano de alguien, pero luego pensó en las 300 personas en Lipowa, y la culpa se transformó en algo más duro, más necesario. Weber observaba la escena desde su tanque con una mezcla de furia, incredulidad y algo parecido al respeto. El granjero loco había destruido el único acceso directo al pueblo, y lo había hecho con nada más que combustible agrícola y fertilizante. No había sido suerte, había sido deliberado, calculado. Weber miró el terreno a ambos lados del canal, evaluando opciones. El camino era imposible ahora. Los mapas mostraban que el siguiente cruce estaba a más de 20 kilómetros al norte, y entre aquí y allá el terreno era pantanoso, traicionero para vehículos de 30 toneladas. Ordenó a sus hombres que capturaran al granjero. Quería saber quién era este hombre que había tenido el coraje o la locura de enfrentar una columna completa de tanques. Pero cuando los soldados llegaron al lugar donde el tractor había caído, no había nadie, solo marcas en la tierra blanda que mostraban que alguien se había arrastrado hacia los campos de trigo. Antoni había comenzado a moverse en el momento en que pudo respirar nuevamente. Cada centímetro era agonía. Su hombro colgaba en un ángulo extraño y podía sentir algo húmedo corriendo por su costado que probablemente era sangre, pero no se detuvo. Arrastrándose sobre su estómago como una serpiente herida, usando su brazo bueno para impulsarse, se alejó del puente hacia la seguridad relativa de los campos de trigo. El trigo había sido cosechado, pero quedaban los tallos secos de casi medio metro de altura, suficiente para ocultar a un hombre que se arrastraba. Cada metro que avanzaba dejaba un rastro de tallos aplastados y gotas de sangre, pero Antoni no podía preocuparse por eso ahora. Solo necesitaba alejarse lo suficiente, encontrar algún lugar para esconderse hasta que cayera la noche. Los aldeanos de Lipowa, escondidos en la iglesia de San Estanislao, escucharon la explosión y pensaron lo peor. El edificio entero tembló. Polvo cayó de las vigas del techo. Los niños pequeños lloraban aferrados a sus madres. Las mujeres mayores rezaban el rosario con dedos temblorosos. Nadie se atrevía a salir para investigar. El padre Tomás, el sacerdote del pueblo que había servido allí durante 30 años, intentaba mantener la calma entre sus feligreses, pero incluso él,
que había visto guerras antes, sentía el miedo apretando su garganta. Rezaba en voz baja, no solo por las almas de todos ellos, sino específicamente por Antoni Kowalski, el hombre que había decidido quedarse atrás mientras todos los demás huían. Sofía estaba junto a una de las ventanas de la iglesia, presionando su rostro contra el vidrio sucio, tratando de ver algo, cualquier cosa. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella intentara detenerlas. Cuando vio la columna de humo negro elevándose sobre los campos, su corazón se detuvo. Nadie sobrevivía a una explosión así. Nadie. Piotr Wojcik, el herrero que había estado entre los primeros en huir, puso una mano pesada sobre su hombro. «Sofía, tenemos que irnos, ahora. Sea lo que sea que Antoni hizo, nos dio tiempo. No podemos desperdiciarlo». Pero cuando Sofía vio a Antoni arrastrarse por la puerta lateral de la iglesia casi una hora después, su cuerpo cubierto de tierra y sangre, el brazo izquierdo colgando inútil, pero vivo, increíblemente vivo, soltó un grito que era mitad llanto, mitad risa, mitad oración de gratitud. Corrió hacia él y lo atrapó justo cuando sus piernas finalmente cedían. Antoni, pensé que te había perdido». Su voz era apenas un susurro ronco, cada palabra un esfuerzo que le costaba más de lo que podía pagar. «El puente está destruido. Los tanques no pueden pasar, pero vendrán. Darán la vuelta. Tienen que evacuar. Ahora». El padre Tomasz organizó la evacuación con la eficiencia de un general. Los aldeanos se movieron en grupos pequeños, tomando solo lo que podían cargar. Documentos importantes, algunas fotografías familiares, pan y agua, las joyas que podían vender después para sobrevivir. Todo lo demás quedó atrás. Casas donde habían vivido generaciones, muebles construidos por abuelos hace décadas. Toda una vida reducida a lo que cabía en una mochila o una maleta pequeña. Salieron por el camino sur, alejándose de donde los tanques alemanes esperaban furiosos al otro lado del puente destruido. Los ancianos se apoyaban en los jóvenes, las madres cargaban bebés en brazos y niños pequeños se aferraban a sus faldas. Era una procesión silenciosa y fantasmal, 300 personas abandonando el único hogar que habían conocido. Antoni, a pesar de su hombro destrozado y las heridas que sangraban lentamente, insistió en caminar con ellos. Sofía había intentado hacer un cabestrillo improvisado con su delantal, pero el dolor era tan intenso que Antoni tenía que detenerse cada pocos minutos, cerrando los ojos y respirando profundamente hasta que el mundo dejara de girar. Caminaron toda la noche. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo del este con tonos de rosa y oro, estaban a 15 kilómetros del pueblo. Podían oír, muy lejos, el sonido de disparos y explosiones. Los tanques habían encontrado su camino alternativo y habían llegado a Lipowa, pero llegaron a un pueblo vacío. No había nadie a quien matar, nada valioso que destruir. Antoni pasó 2 semanas recuperándose de sus heridas en el sótano húmedo de una granja abandonada a 30 kilómetros de Lipowa. El lugar había sido evacuado meses atrás, sus dueños huyendo hacia el este cuando comenzó la invasión. Ahora servía como refugio temporal para los desplazados de Lipowa mientras decidían qué hacer a continuación. No había médico, no había medicinas adecuadas. Una mujer del pueblo llamada Elena, que había trabajado como enfermera antes de casarse, hizo lo que pudo. Limpió las heridas con vodka que ardía como fuego líquido. Entablilló el hombro destrozado usando tablones de una silla rota y tiras de tela. El hueso había roto limpiamente, lo cual era suerte. Pero sin una operación adecuada, nunca sanaría correctamente. Las primeras noches fueron las peores. La fiebre vino en oleadas, haciendo que Antoni delirara. Hablaba con personas que no estaban allí. Revivía la explosión una y otra vez en sueños febriles, donde los resultados eran diferentes, donde no sobrevivía. Sofía se sentaba junto a él durante horas, enfriando su frente con trapos mojados, susurrando palabras tranquilizadoras que él probablemente no podía oír. El padre Tomasz venía cada noche a rezar, no solo por Antoni, sino por todos ellos, por los que habían sobrevivido y por los que no tuvieron tanta suerte en otros pueblos. Polonia estaba sangrando y cada día traía noticias peores. Varsovia había caído, el gobierno había huido, los soviéticos habían invadido desde el este. El país estaba siendo dividido como un pastel entre 2 monstruos hambrientos. Lentamente, dolorosamente, Antoni comenzó a sanar. El hombro nunca volvió a ser el mismo. Quedó permanentemente encorvado hacia la izquierda, el brazo colgando en un ángulo ligeramente extraño. Por el resto de su vida, caminaría con esa marca visible de lo que había hecho, un recordatorio constante grabado en su propia carne y hueso. Pero había salvado a 300 personas.
300 almas que de otra manera habrían estado en Lipowa cuando los tanques llegaron. Los soldados alemanes, frustrados por encontrar el pueblo vacío, habían incendiado varias casas. La casa de Antoni había sido una de ellas. También su taller, con todas sus herramientas y proyectos. Décadas de trabajo convertidas en ceniza en cuestión de horas. Cuando finalmente pudo caminar de nuevo, Antoni y Sofia se unieron a otros refugiados en un campo improvisado cerca de la frontera con Hungría. Pasaron allí el primer invierno de la guerra, viviendo en tiendas de campaña que hacían poco para detener el frío brutal. La comida era escasa. Las enfermedades se propagaban rápidamente en las condiciones hacinadas. Muchos ancianos y niños no sobrevivieron ese invierno, pero los Kowalski sí. La historia de lo que Antoni había hecho ese día comenzó a circular entre los refugiados. Al principio era apenas un susurro, contado alrededor de fogatas en noches frías. La historia del granjero que había detenido 12 tanques Panzer con un tractor modificado y una idea insana. Algunos pensaban que era exageración, el tipo de leyenda que crece en tiempos de desesperación. Pero aquellos que habían estado allí, que habían escuchado la explosión y visto el humo, que habían caminado por la noche gracias al tiempo que Antoni les había dado, ellos sabían la verdad. La historia se esparció. Refugiados de Lipowa la contaban en los campos de trabajo forzado donde fueron enviados. La contaban en los escondites secretos donde se reunían miembros de la resistencia. La contaban en las celdas de las prisiones donde algunos terminaron por intentar luchar. Se convirtió en algo más que una historia. Se convirtió en un símbolo. Prueba de que la gente común podía resistir, podía luchar, podía hacer una diferencia incluso contra enemigos abrumadores. Antoni nunca buscó ser un héroe. De hecho, rechazaba activamente el título. Cuando la guerra finalmente terminó en 1945, después de 6 años de horror inimaginable, y los sobrevivientes comenzaron el largo proceso de reconstruir sus vidas, Antoni volvió a lo que quedaba de su granja. La casa era solo cimientos quemados y paredes derrumbadas. El taller ya no existía. Los campos estaban llenos de maleza después de años sin cultivo. Pero la tierra seguía allí. La misma tierra que su padre y su abuelo habían trabajado. Y Antoni todavía tenía manos capaces de construir, aunque una de ellas nunca volviera a funcionar del todo. Comenzó desde cero, con la ayuda de vecinos que también habían regresado. Piotr Wojcik ayudó a forjar herramientas nuevas. El padre Tomás organizó trabajos comunales donde todos contribuían. Lentamente, tronco por tronco, piedra por piedra, reconstruyeron no solo la granja de Antoni, sino todo Lipowa. El proceso tomó años. No era solo reconstruir edificios, era reconstruir vidas que habían sido destrozadas. Algunos nunca regresaron. El hijo mayor de Antoni, Jakub, había muerto en la resistencia en Varsovia durante el levantamiento de 1944. Esa pérdida dejó una herida en Antoni que nunca sanaría completamente. Pero su hija Ania sobrevivió y eventualmente le dio 3 nietos que corrían por los campos reconstruidos como él había corrido de niño. Antoni vivió para ver Polonia libre de nuevo, aunque fuera una libertad complicada por la influencia soviética que reemplazó la ocupación alemana. Vivió para ver su pueblo renacer. Vivió para ver una nueva generación crecer sin conocer la guerra, aunque las cicatrices en los adultos servían como recordatorios constantes. Nunca volvió a construir un tractor como el que había usado ese día. Compró uno nuevo, más moderno, cuando pudo permitírselo, pero no lo modificó más allá de las reparaciones necesarias. Cuando le preguntaban por qué, solo decía que ya había probado lo que podía hacer con máquinas improvisadas, y una vez en la vida era suficiente. Nunca habló mucho sobre ese día. Cuando los periodistas venían a entrevistarlo, se encogía de hombros y decía que solo había hecho lo que cualquiera hubiera hecho. Pero Zofia sabía la verdad. Había visto el miedo en sus ojos antes de subir al tractor. Había visto la determinación que superó ese miedo. En 1978, Antoni Kowalski murió de viejo en su cama, rodeado de sus hijos y nietos. Tenía 81 años. En su funeral, el sacerdote del pueblo contó la historia del puente. Contó cómo un hombre común, armado solo con ingenio y coraje desesperado, había cambiado el curso de los eventos para cientos de personas. El viejo tractor, o lo que quedaba de él, terminó en un pequeño museo local dedicado a la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial. Está allí todavía, oxidado y cubierto de abolladuras, un testamento silencioso de que a veces las armas más poderosas no son tanques ni aviones, sino la voluntad humana de proteger a los que amamos. La modificación insana de Antoni, esa combinación de refuerzos de acero, motor sobrealimentado y pala improvisada, nunca fue diseñada para la guerra. Fue producto de la curiosidad de un mecánico aficionado, de alguien que simplemente amaba entender cómo funcionaban las cosas,
Pero cuando llegó el momento, esa máquina absurda se convirtió en la herramienta que necesitaba para hacer lo imposible. No todos los héroes de la guerra llevaban uniformes. Algunos vestían overoles manchados de grasa y conducían tractores. Algunos lucharon con ingenio en lugar de armas, con determinación en lugar de entrenamiento militar. Y algunos, como Antoni Kowalski, nos recuerdan que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, a veces todo lo que se necesita es una idea insana y el coraje para llevarla a cabo. La historia de Antoni no aparece en los libros de historia principales. No hay monumentos grandiosos en su honor. Pero en Lipowa, cada 18 de septiembre, los habitantes del pueblo se reúnen junto al canal de irrigación, donde alguna vez hubo un puente. Encienden velas y cuentan la historia a las nuevas generaciones. La historia del granjero y su tractor. La historia de cómo un hombre detuvo 12 tanques Panzer en seco, no con fuego superior, sino con ingenio, desesperación y un amor inquebrantable por su pueblo. Porque al final, eso es lo que hace falta para detener la maquinaria de la guerra. No magia, no milagros, solo personas comunes haciendo cosas extraordinarias cuando no queda ninguna otra opción.